Nahanni Butte, Territorios del Noroeste, junio de 1980. En las coordenadas cercanas al paralelo 61, en las profundidades del subártico canadiense, el silencio de un valle fluvial remoto se ve interrumpido por el eco rítmico de las palas de un helicóptero. La temperatura ha escalado de forma inusual, superando los 20 de Lagfinidos, un calor denso que envuelve la tundra y el bosque boreal. En la bodega de carga, 28 bisontes de bosque, el mamífero terrestre más grande de toda América del Norte, esperan sedados y encajonados. Los biólogos que cargaron estos contenedores en el Parque Nacional Elk Island, en Alberta, sabían perfectamente que no estaban realizando un simple traslado de fauna. Estaban custodiando los restos de un naufragio biológico. El bisonte de bosque, Bison athabascae, había estado a apenas un puñado de ejemplares de desvanecerse para siempre de la faz de la Tierra. En su punto más crítico, la población mundial entera de esta subespecie habría cabido en un solo claro de bosque aislado en el centro de Canadá. Estos 28 animales que hoy tocaban el suelo de Nahanni Butte no eran solo una reintroducción, eran un experimento de resistencia. Eran la prueba de fuego para determinar si algo que ha sido destruido casi hasta sus cimientos puede ser reconstruido a partir de la nada. Lo que nadie pudo predecir en aquel verano de 1980 fue la reacción de la Tierra misma. Cuando los científicos volaron de regreso para inspeccionar ese mismo valle 8 meses después, bajo el silencio gélido de un invierno de los territorios del noroeste, su expectativa era modesta: encontrar supervivientes si la suerte los acompañaba. Lo que hallaron en su lugar puso en marcha una cadena de eventos ecológicos que la ciencia tardaría décadas en comprender por completo. ¿Cómo es posible que una especie reducida a apenas 300 ejemplares en todo el planeta se convierta en una de las herramientas más poderosas para restaurar los ecosistemas del norte? ¿Qué le hace un herbívoro de 900 kilogramos a un bosque subártico que ningún programa gubernamental, ningún plan de restauración y ninguna ingeniería humana podría replicar jamás? Esta es la historia del bisonte de bosque y de lo que ocurre cuando devuelves al animal correcto al lugar correcto. Si te interesan las historias sobre especies que rediseñan ecosistemas enteros simplemente por el hecho de estar presentes, suscríbete al canal. Aquí cubrimos la ciencia detrás del regreso de la vida, porque aquí reside el problema del que casi nadie habla cuando imagina la naturaleza salvaje de Canadá. Los bosques boreales y los valles fluviales del subártico parecen, a simple vista, intactos. Son vastos, remotos, fríos y apenas han sido alterados por la agricultura o el desarrollo industrial. Desde el aire, conservan la apariencia de hace milenios, pero hay una forma que falta en las praderas de juncias a lo largo del río Liard. Hay un peso que ha desaparecido del suelo en la cuenca del río Nisling. Hay un sonido que no se ha escuchado en estos valles durante generaciones: el bramido profundo y retumbante de una manada de bisontes moviéndose a través de la hierba alta en las primeras luces del alba. Durante 60 millones de años, el bisonte dio forma a América del Norte. En su apogeo, hace apenas 200 años, se estima que 60 millones de animales vagaban desde Alaska hasta México, desde la costa del Pacífico hasta las orillas del Atlántico. Eran el herbívoro dominante del continente. Cada pradera, cada orilla de río, cada pastizal abierto llevaba la marca de su paso. Otras especies construyeron sus vidas enteras alrededor del bisonte: lobos, osos, cuervos, aves playeras que anidaban en el suelo y docenas de comunidades vegetales que hoy solo existen porque un animal de casi 1 tonelada las creó con sus pezuñas y su apetito voraz. Sin embargo, en el espacio de una sola generación humana, la historia estuvo a punto de terminar. Para el año 1889, la población total de bisontes en toda América del Norte se había desplomado hasta alcanzar una cifra devastadora: aproximadamente 541 animales. Los cazadores comerciales los habían masacrado por sus pieles, dejando que las carcasas se pudrieran en las llanuras. Los cazadores deportivos disparaban desde los trenes por simple entretenimiento,
Incluso el ejército de los Estados Unidos alentó activamente la matanza para socavar a las naciones indígenas de las llanuras, cuya supervivencia dependía íntegramente de estos animales. En solo 20 años, una de las poblaciones de vida silvestre más grandes de la Tierra fue funcionalmente borrada del mapa. El bisonte de bosque, la subespecie más grande, oscura y adaptada al frío extremo del bosque boreal, corrió una suerte ligeramente mejor, pero no por mucho tiempo. Unos pocos cientos sobrevivieron en el norte remoto, en lo que hoy es el Parque Nacional Wood Buffalo, pero incluso esa última línea de defensa estuvo a punto de colapsar por decisiones humanas mal calculadas. La pregunta en 1980 no era solo si estos 28 animales sobrevivirían al frío, sino si el ecosistema recordaría cómo reaccionar ante ellos. Para entender la magnitud de lo que se perdió en Nahanni Butte, primero debemos visualizar la escala de lo que alguna vez fue el ecosistema más productivo de las latitudes altas. Hace 2 siglos, el paisaje del noroeste no era un bosque estático y silencioso, sino un mosaico vibrante de praderas de juncos y gramíneas que se mantenían abiertas gracias a la presión constante de millones de mandíbulas. El bisonte de bosque no era un habitante más. Era la columna vertebral de un sistema de reciclaje de nutrientes que hoy nos parecería legendario. Un solo ejemplar adulto puede consumir hasta 15 kilogramos de biomasa vegetal al día, procesándola y devolviéndola al suelo en forma de fertilizante de alta disponibilidad. Esta era la bomba biológica del subártico. El pastoreo mantenía la vegetación en un estado de crecimiento perpetuo, evitando que los arbustos como el sauce o el abedul enano colonizaran los claros, lo que a su vez permitía que la luz solar llegara al suelo y fomentara una biodiversidad de plantas herbáceas que hoy han desaparecido de muchas regiones. La degradación de este mundo no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de una única mente malvada. Fue una mecánica sistémica. En la década de 1870, la expansión de los ferrocarriles hacia el oeste y el norte transformó al bisonte de un recurso de subsistencia en una mercancía industrial. El desarrollo de rifles de largo alcance, como el Sharps calibre .50, permitió a los cazadores comerciales abatir docenas de animales desde una sola posición sin que la manada siquiera se dispersara. Pero no fue solo la caza. La demanda económica de cuero para correas de transmisión en las fábricas europeas y norteamericanas convirtió cada carcasa en unos pocos dólares de beneficio rápido. Se estima que, en los años de mayor matanza, se enviaron más de 200.000 pieles anuales hacia el este, dejando tras de sí millones de toneladas de biomasa pudriéndose al sol. Un desperdicio energético que alteró los ciclos de nitrógeno de suelos enteros. Hacia finales del siglo XIX, el colapso era total. Cuando la población norteamericana cayó a esos 541 ejemplares en 1889, el vínculo ecológico se rompió. Pero lo que vino después fue quizás más trágico. Una cadena de decisiones administrativas que, buscando salvar a la especie, casi terminan por borrar su identidad genética. En la década de 1920, el gobierno canadiense, enfrentado a una sobrepoblación de bisontes de llanura en el parque de Wainwright, decidió trasladar a 6.673 de estos animales al territorio del bisonte de bosque en el norte. Fue un error de gestión catastrófico. Los animales trasladados no solo hibridaron con los residentes locales, diluyendo las adaptaciones genéticas únicas del bisonte de bosque al frío extremo, sino que llevaron consigo 2 jinetes del apocalipsis biológico, la tuberculosis bovina y la brucelosis. Las consecuencias ocultas de esta desaparición fueron profundas y silenciosas. Sin los bisontes para pisotear la nieve y la vegetación, el paisaje experimentó lo que los ecólogos llaman matorralización. Los arbustos crecieron sin control, cerrando los corredores de movimiento para otras especies. El suelo, privado del pisotón masivo que aireaba la tierra y permitía la infiltración del agua de deshielo, comenzó a compactarse, o en algunas zonas, a acumular materia orgánica muerta que no se descomponía, aislándolo térmicamente y alterando los ciclos del permafrost.
La cultura de las primeras naciones, como los Cascadena y los Decho, vio como su principal fuente de proteína, vestimenta y estructura social se desvanecía. El costo económico fue incalculable. Lo que antes era un sistema autosuficiente de seguridad alimentaria tuvo que ser reemplazado por costosas importaciones de alimentos y subsidios gubernamentales, rompiendo una relación de milenios con la tierra. Para 1940, la comunidad científica había tirado la toalla. Los informes oficiales declaraban que el bisonte de bosque puro ya no existía. Se creía que la hibridación con los bisontes de llanura y las enfermedades importadas habían sellado su destino. El mundo se resignó a que el rey del norte fuera solo un recuerdo en las historias de los ancianos y en algunos cráneos blanqueados por el tiempo en la tundra. Las soluciones habituales de conservación, crear parques pequeños o cercar animales, no funcionaban porque no quedaban animales puros que proteger. Parecía un callejón sin salida evolutivo. Y entonces, en 1957, ocurrió el milagro técnico. Un piloto de avioneta, volando sobre una de las zonas más inaccesibles y pantanosas del río Nyarlin, divisó un grupo de animales que no encajaban en los registros. Eran más masivos, con jorobas más angulosas y un pelaje mucho más oscuro. En un área de apenas 200 kilómetros cuadrados de bosque denso y remoto, 200 bisontes de bosque puros habían sobrevivido, aislados por la propia geografía del error humano. Estaban allí, esperando en la sombra, mientras el mundo ya los había dado por muertos. Lo que comenzó como una operación de rescate biológico en 1980 se transformó, 8 años después, en un experimento de convivencia humana y ecológica sin precedentes en la cuenca del río Nisling, en el Yukón. Entre 1988 y 1992 se liberaron 170 bisontes de bosque procedentes de una mezcla de orígenes, el Parque Nacional Elk Island, el Zoológico de Toronto y una instalación privada en Saskatchewan. Sin embargo, este despliegue técnico ocultaba una grieta social profunda. La salida a la crisis no vino de un héroe solitario, sino de una coalición forjada en la fricción. Tom Young, biólogo principal de vida silvestre del gobierno del Yukón, ha sido una de las voces más honestas al respecto. Young reconoce que las decisiones iniciales fueron deficientes. Se depositaron animales masivos en el territorio tradicional de las primeras naciones Champagne y Aishihik sin una consulta significativa. Los Cascadena, cuyos territorios también fueron ocupados por los animales en su expansión, alzaron la voz de inmediato. No eran villanos de la conservación. Eran personas que veían como un animal de 900 kilos destruía sus líneas de trampa, pisoteaba los arbustos de bayas de los que dependían y defecaba en sitios patrimoniales y tumbas ancestrales. La solución no fue retirar a los animales, sino reconstruir la gobernanza desde abajo. Se creó el equipo técnico del bisonte de bosque del Yukón, un marco de cogestión donde el gobierno territorial y 4 gobiernos de las primeras naciones se sentaron a la misma mesa. Fue aquí donde la ciencia occidental y el conocimiento tradicional empezaron a medir lo inesperado. Lo que los modelos no pudieron predecir fue la velocidad de la respuesta ecológica. Los biólogos esperaban una supervivencia marginal. Lo que encontraron fue un motor de cambio geológico. Aquí entra en juego la verdadera sorpresa: la ingeniería de ecosistemas en tiempo real. El bisonte no solo come hierba, rediseña el volumen del paisaje. El primer gran descubrimiento fue el impacto de los revolcaderos. Un bisonte elige un parche de suelo seco, se deja caer y hace girar su masa sobre la tierra hasta excavar una depresión de aproximadamente 2 metros de diámetro y 30 centímetros de profundidad. Un estudio de 2018, publicado en la revista Ecosphere, documentó cómo estas cicatrices en la tierra se convierten en microhumedales tras las lluvias, sosteniendo comunidades de invertebrados acuáticos, anfibios y aves playeras en zonas que de otro modo serían estepas secas. Cuando el agua se evapora, el suelo expuesto se convierte en el único semillero viable para plantas colonizadoras que no pueden competir con las gramíneas densas.
Pero el giro más contundente llegó con los datos de pastoreo. Según una investigación de 2022, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, el bisonte es un especialista en graminoides que crea un mosaico de parches. Al mantener ciertas áreas cortas y permitir que otras crezcan, aumentan la diversidad de especies vegetales de forma persistente, superando cualquier esfuerzo de restauración humana o gestión de ganado convencional. En el Yukón, este proceso fue explosivo. De los 170 animales iniciales, la población pasó a 500 en 1998, a 1.230 en 2011 y alcanzó los 1.951 adultos en 2022. La naturaleza no estaba siguiendo un plan lineal. Estaba recuperando un tiempo perdido a una tasa de crecimiento de entre el 20% y el 25% anual. Incluso los escépticos más acérrimos dentro de las comunidades locales empezaron a observar un fenómeno que la ciencia apenas empezaba a registrar. Un estudio de investigación participativa de 2016 en Conservation and Society recogió el testimonio de un anciano Cas Cadena, que a pesar de su enfado inicial por la falta de consulta, admitió algo fundamental. Veía a los bisontes como un recurso del que dependerían sus nietos. El conflicto se resolvió con hechos. Se negociaron cuotas de caza colaborativas y se establecieron objetivos de población conjuntos. La mayor sorpresa para los científicos no fue que el bisonte sobreviviera al invierno ártico, donde las temperaturas caen por debajo de los -40 deshidráncios, sino que el ecosistema entero se reorganizó a su alrededor con una voracidad asombrosa. Los lobos, que nunca habían cazado bisontes en esa región en tiempos modernos, aprendieron a incorporarlos como presa principal en cuestión de pocos años. Los osos pardos empezaron a seguir a las manadas para aprovechar los restos. La red trófica no se estaba reparando, se estaba reensamblando sola, demostrando que el bisonte era la pieza del rompecabezas que mantenía la integridad de todo el sistema boreal. Los resultados de esta odisea biológica hoy se pueden medir con una precisión que desafía el pesimismo de las décadas pasadas. Lo que comenzó con una transferencia precaria de 28 animales en Nahanni Butte se ha convertido en un fenómeno de expansión continental. Para el año 2004, esa población original ya se estimaba en cerca de 400 ejemplares, habiéndose dispersado por 3 provincias y territorios distintos. En el Yukón, el éxito fue aún más rotundo. La manada de Aishihik, que partió de un núcleo de 170 animales, superó los 1.230 individuos en 2011 y alcanzó un censo de 1.951 adultos en 2022. Estas no son solo cifras en un papel, representan una tasa de crecimiento anual de entre el 20% y el 25%. Una velocidad que superó con creces cualquier previsión científica inicial. Hoy, solo existen 14 poblaciones de bisonte de bosque en libertad en todo el planeta, lo que nos recuerda que la especie sigue en la cuerda floja, pero la tendencia es, por primera vez en un siglo, indiscutiblemente ascendente. El retorno del bisonte ha traído consigo bonificaciones ecológicas que ninguna obra de ingeniería humana habría podido financiar. La estrategia de Canadá se ha basado en el Parque Nacional Elk Island como un banco de semillas genético. Desde allí se han suministrado animales para reintroducciones masivas que funcionan como una infraestructura natural. Si intentáramos replicar de forma artificial los servicios que estos bisontes prestan de forma gratuita, la construcción de humedales mediante sus revolcaderos, la aeración del suelo con sus pezuñas, la gestión de pastizales y la creación de cortafuegos naturales, al reducir la carga de biomasa seca, el coste ascendería a millones de dólares y requeriría décadas de labor humana intensiva. En cambio, el coste de mover a esos 28 animales originales por helicóptero representó apenas una fracción mínima de esa inversión, con un retorno ecológico que se multiplica cada año de forma autónoma. Sin embargo, la honestidad exige hablar de los costes humanos y sociales que a menudo quedan fuera de los reportajes de naturaleza.
La recuperación del bisonte no ha sido un proceso indoloro para todos. Para las comunidades de las primeras naciones en el Yukón, la presencia de estos gigantes ha complicado la vida cotidiana. Los animales dañan infraestructuras, interfieren con las rutas de trampeo tradicionales y su actitud territorial genera riesgos reales de seguridad. El escepticismo inicial de los cascadena no era una resistencia al progreso, sino una pregunta justa sobre quién asume el riesgo de vivir con un mega herbívoro. La cogestión actual, que incluye licencias de caza negociadas y objetivos poblacionales conjuntos, es el reconocimiento de que la restauración ecológica no puede tener éxito si se hace a expensas de las culturas locales. Es una contradicción que sigue viva. Restaurar la tierra a veces significa introducir complicaciones que no existían hace 50 años. A nivel global, el éxito de Nahanni Butte y el Yukón ha cambiado las reglas del juego. En 2015, siguiendo el modelo canadiense, se liberaron 130 bisontes de bosque en la zona de los ríos Yukón e Innoko, en Alaska, devolviendo la especie a esa región tras 100 años de ausencia. Ese mismo verano nacieron 16 terneros en libertad, y para 2017, la supervivencia de las crías estaba superando todos los récords anteriores. Pero quizás el salto más asombroso ocurrió en 2006, cuando el primer grupo de 30 animales viajó desde Elk Island hasta la República de Sajá, en la Siberia Oriental rusa. Allí, el bisonte de bosque está siendo utilizado para recrear el ecosistema de la antigua estepa del mamut, siendo el animal vivo más parecido al extinto bisonte de estepa que dominó la edad de hielo desde España hasta Norteamérica. Esta historia nos obliga a replantear nuestra relación con la tecnología y la naturaleza. A menudo pensamos en la restauración como un proceso de diseño humano, un jardín que debemos cuidar. Pero la lección de Nahanni Butte es que la naturaleza no es un museo. Es un sistema dinámico que solo necesita que le devuelvan sus piezas clave para volver a funcionar. Tom Young, tras una carrera observando a estos animales, resume su impacto en su capacidad para ignorarnos. Hoy, cuando los ve moverse por el paisaje de Aishihik, con el aliento formando nubes blancas en el aire gélido de octubre, recuerda que ellos estuvieron aquí primero, junto a los mamuts lanudos. El experimento que comenzó en junio de 1980, con un helicóptero y unas cuantas cajas de madera, ha demostrado que la vida tiene una memoria profunda. Las praderas están regresando, los lobos están cazando y el suelo está respirando de nuevo bajo un peso que creíamos perdido para siempre. No solo sobrevivieron al invierno ártico, lo trataron como una invitación. Ellos están aquí de nuevo,